Capítulo 13. ¿Quieres ejecutar eso por mí otra vez? Molly Weasley colocó a su hija sobre la losa de piedra sobre la que había estado parada cuando Potter la transformó en un perro. Albus había sido lo suficientemente amable al marcar la piedra correcta para asegurarse de que ella estuviera en la correcta en el momento correcto. Dando un paso atrás esperó a que su hija volviera a la normalidad. Ginny no se movió esperando que el hechizo que Harry le había puesto se revirtiera. Después de unos momentos sintió que sus huesos crecían y se movían. Era una sensación incómoda y casi dolorosa. Se mordió el labio para evitar llorar mientras miraba una vez más un mundo que tenía color. Una vez que volvió a ser completamente humana, Ginny ignoró a las brujas y magos mayores que venían hacia ella y miró a su alrededor en busca de Harry. Iba a asegurarse de que él entendiera que no podía volver a hacerle eso nunca más, o haría de su vida juntos un infierno. Finalmente lo vio sentado con Luna Lovegood, y comenzó a gruñir mientras se dirigía hacia la mesa de Ravenclaw para alejar a su hombre de esa perra. Harry era suyo y ya era hora de que lo entendiera. Señorita Weasley, una de las brujas se interpuso entre ella y la mesa de Ravenclaw. Tienes que venir con nosotros, por favor. Sin reconocerla como maestra, Ginny intentó pasar a la mujer. Tengo que hablar con Harry primero. En realidad, señorita Weasley, primero necesita hablar con el director y el jefe de casa. Un hombre que Ginny recordaba vagamente haber visto antes de las vacaciones de Navidad la agarró del brazo y procedió a arrastrarla fuera del gran comedor. Ginny se mantuvo firme mientras el extraño intentaba sacarla del gran comedor y al hombre que le pertenecía. Harry. Harry. Ayúdame. No puedes permitir que este hombre nos separe. Molly abrió la boca para reprender a Jesús, pero Arthur rápidamente se lo dijo. Ahora no, Molly, no queremos hacer una escena en público. Molly resopló y se fue detrás del señor Jesús y su hija. Iba a decirle a ese hombre lo que pensaba una vez que estuvieran en la oficina de Dumbledore. ¿Cómo se atrevía a llevarse a su hija como si fuera una delincuente común? Debería deshacerse de ese chico Potter. Después de todo, él fue quien hizo que su hija se enamorara de él y luego la trató como basura porque cometió un error el año anterior. Cuando las puertas del gran comedor se cerraron detrás del grupo que salía, el nivel de conversación aumentó drásticamente entre los estudiantes, pero no se salió de control ya que todavía había algunos profesores allí para vigilar las cosas. La mayoría de los estudiantes mayores de Ravenclaw y Hufflepuff no pudieron evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que el director admitiera la derrota en el asunto de Harry Potter. Aquellos que tenían familia, ya sea en el ministerio o en el Wizengamot, sabían que el verano anterior se había aprobado una ley cuyo único propósito era lograr que Potter regresara a Hogwarts y obligarlo a interactuar con sus compañeros. Por lo que pudieron ver, había sido uno de los fracasos más espectaculares del director. Potter no solo se negó a tener nada que ver con sus compañeros de casa en Gryffindor, sino que le había dejado bastante claro a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar más allá de la punta de su nariz que estaba usando este tiempo para vengarse de aquellos que pensaba que le habían hecho daño. El único éxito que el plan del director pudo reclamar fue que causó una unidad cercana a la escuela entre los Ravenclaws, Hufflepuffs, Slytherin y los Gryffindors de primero a tercer año. Todos tenían un objetivo en mente: no hacer nada que atrajera la atención de Potter. Un Slytherin de cuarto año lo había expresado mejor y en cierto modo reflejaba el lema de la escuela: era mejor no despertar al dragón dormido. Mientras reanudaban el banquete de bienvenida, un par de Hufflepuff no pudieron evitar preguntarse por qué Ginny Weasley esperaba que Harry Potter acudiera en su ayuda, dado que él había dejado bastante claro que la detestaba. Entra, llamó la voz de Dumbledore en respuesta al golpe. Jesús, el inspector estadounidense enviado por el Wizengamot, entró seguido por uno de sus compañeros inspectores, Molly, Arthur y Ginny Weasley. Dumbledore pudo ver por la expresión del rostro de Molly que apenas estaba conteniendo su ira por el trato dado a su hija. Ginny, es bueno ver que has vuelto a la normalidad. Dumbledore parecía complacido.
Y tan pronto como volvió a ser humana, este hombre, escutió Molly sin querer permanecer en silencio por más tiempo, la arrastró hasta aquí, antes de que tuviéramos la oportunidad de asegurarnos de que estaba bien después de lo que ese bruto de Potter le hizo. Ginny no estaba dispuesta a permitir que su madre hablara mal de Harry. Ella era la única que tenía derecho a ponerlo en su lugar. Mamá, Harry no es un bruto. Simplemente no entiende que pertenecemos el uno al otro y reaccionó mal cuando intenté proteger lo que tenemos. Arthur simplemente negó con la cabeza. Sabía que Ginny era terca, como su madre, pero esto era ridículo. Harry había dejado bastante claro que no quería tener nada que ver con ella ni con ningún otro miembro de su familia. Tomaría tiempo, pero estaba seguro de que ella se daría cuenta y aceptaría ese hecho. Ginny, hablaremos de tu relación con Harry en otro momento. Ahora mismo tenemos otros asuntos de los que ocuparnos. No puedes volver a hablar en serio de la expulsión. Exigió Molly, mirando a Jesús, quien había sido quien mencionó el tema. ¿En serio tienes la intención de obligar al director a expulsar a mi hija, cuando ella no es la culpable? Si el maldito chico Potter no la hubiera engañado todos estos años, Molly, no tiene otra opción. McGonagall interrumpió su perorata antes de que pudiera comenzar. Por alguna razón, Ginny atacó deliberadamente y casi mata a otro estudiante y no fue en un duelo, que es la única excepción permitida. Y para que se aplique esa excepción, el motivo del duelo debe declararse frente a un miembro del personal. Y luchó frente al personal para ser legal. Ginny no hizo ninguna de esas cosas y por eso debe ser expulsada. La Junta de Gobernadores le informó a Dumbledore que si no sigue las reglas, será destituido como director y uno nuevo puesto en su lugar. McGonagall levantó la mano para silenciar a Molly mientras abría la boca para hablar. Y ya me han dicho que el nuevo director de la escuela no seré yo si eso sucede. Directora, habló Ginny antes de que alguien pudiera preguntar por qué McGonagall no sería considerada para el puesto de directora. ¿Puedo hacer una solicitud antes de que me expulsen? ¿Y qué es eso, hijo mío? Dumbledore la miró con tristeza. Este niño había sido muy prometedor. Me gustaría pasar una última noche en la torre de Gryffindor, antes de que me rompan la varita. ¿Sería eso posible? Dumbledore no vio ninguna razón para no acceder a su pedido y estaba seguro de que solo quería despedirse de algunos de sus compañeros de año. Una rápida mirada que los inspectores americanos demostraron que tampoco iban a poner objeciones. No veo ninguna razón por la que no, pero tendrás que dejar tu varita aquí conmigo. Albus. ¿Cómo se te ocurre dejar a Ginny sin los medios para defenderse? Molly protestó. ¿Qué pasa si ese bruto de Potter decide atacarla de nuevo? Ella no podría detenerlo. Molly, Harry ha dejado en claro que quiere poco o ningún contacto con Ginny, creo que ella estará lo suficientemente segura esta noche en la torre de Gryffindor. Albus sonaba cansado. Como si hubieras tenido razón en todo lo relacionado con ese chico desde que comenzó el año escolar. Molly se cruzó de brazos y miró a Dumbledore. Escúchame, Dumbledore, y escucha bien. Si algo le sucede a Ginny en la torre de Gryffindor esta noche y se descubre que Potter es la causa, tienes mi palabra de que vas a pagar por ello. No me importa cómo. Lo más importante que pareces pensar que es para el mundo mágico, está destruyendo a mi familia. Primero fueron los gemelos que se negaron a tener nada más que ver con nosotros, alegando que le dimos la espalda a un miembro de la familia, lo cual definitivamente no era así. Entonces se descubre que Perky es un mortífago gracias a él. Ron ha perdido su estatus de prefecto gracias a ese mocoso y ahora Ginny va a ser expulsada, todo por culpa del maldito Potter. Ginny se sentó en su cama en su dormitorio con las cortinas cerradas, esperando a que sus compañeros de cuarto se durmieran. Se sintió un poco triste porque esta sería la última vez que estaría en este dormitorio o vería a estas chicas. Ya habían comenzado a alejarse de ella porque sabían que la iban a expulsar y actuaron como si entrar en contacto con ella los llevaría a ser expulsados también. Ginny sonrió para sí misma. Aunque ella reiría la última. Gracias a la poción en su mano sería la señora Harry Potter para el verano. Estaba segura de ello. Harry no quería que su hijo creciera sin una madre o un padre.
él haría lo correcto y se casaría con ella y entonces Ginny podría mostrarle cuánto lo amaba. Una vez que él fuera suyo, ella se aseguraría de que nunca mirara a otra mujer. No habría más Luna Lovegops que perturbara su vida, porque una vez que ella y Harry estuvieran juntos, él se daría cuenta de lo feliz que era de estar con ella y de lo feliz que ella podía hacerlo. Las chicas del dormitorio de sexto año de Gryffindor se despertaron temprano. Querían salir del dormitorio antes de que Ginny Weasley despertara. Si bien les agradaba, no querían estar presentes cuando la expulsaron. Ver la varita de una bruja rota no era una experiencia agradable y era una que no querían ver. Se sorprendieron cuando bajaron a la sala común y encontraron a Ginny dormida, con la ropa de dormir hecha un desastre y una sonrisa tonta en su rostro dormido. ¿Quién la despertará?, preguntó Jessie Empire, una bruja nacida de muggles. Tiene que estar en la oficina del director antes del desayuno. Las chicas se miraron una a otra, ninguna de ellas dispuesta a desafiar el conocido temperamento de Ginny, hasta que Marion Axland resopló, agarró el hombro de Ginny y lo sacudió con fuerza. Necesitas despertar a Ginny. Marion llamó. Tienes que ver al director, ¿recuerdas? Ginny bostezó y se estiró como un gato, su rostro nunca perdió la sonrisa. ¿Por qué te fuiste a dormir aquí cuando podrías haber dormido en tu cama?, preguntó Jessie. Quiero decir que ese sofá no debe haber sido muy cómodo para dormir. Oh, la sonrisa de Ginny se hizo más profunda y se sonrojó mientras subía las escaleras. Teniendo en cuenta lo que me pasó anoche en ese sofá, sentí como si estuviera flotando en el aire. Skank, Jessie Empire resopló una vez que Ginny estuvo fuera del alcance de su audición. Las otras chicas simplemente se encogieron de hombros. Me pregunto a quién se jodió, comentó Marion Axland mientras se dirigían al agujero del retrato. Claramente alguien sin gusto. Andrea Mitchell les dijo. Casi todos los chicos a los que pudo contactar la han tenido. Todavía no puedo creer que sus padres y su hermano piensen que es virgen. Sí, estuvo de acuerdo Jessie, y eso comenzó cuando Potter fue enviado a Azkaban. Sin embargo, no pensé que ya estuviera a la altura de sus viejos trucos, dado que quería recuperarlo. Bueno, dado que Potter dejó muy claro que no quería tener nada que ver con ella, tal vez decidió tenerlo, una última vez, antes de que la expulsen de la escuela. Sugirió Andrea. Me pregunto quién fue el desafortunado mago. Intervino Marion. Las chicas guardaron silencio mientras se unían a otros que se dirigían al gran comedor para desayunar. Jesús observó a Ginny Weasley y a sus padres con mucha atención mientras el director Dumbledore rompía su varita. Sus instintos le decían que algo andaba mal. Estaba demasiado tranquila para alguien que estaba siendo expulsado de una de las escuelas europeas más importantes. Me pregunto si le dieron a la señorita Weasley un trago calmante antes de traerla aquí. Jesús le susurró a Angela Belmont, una de sus compañeras inspectoras. ¿Por qué? Ella susurró en respuesta. Su reacción al ser expulsada es totalmente incorrecta. Jesús le dijo. He visto niños expulsados en algunas de las escuelas mágicas de la Confederación de Estados Unidos y el estudiante expulsado está muy emocionado porque le rompan la varita, ya que es su principal medio de hacer magia. A menos que sean capaces de hacer magia sin varita como la magia Wicca, vudú o chamánica como la que practican los nativos americanos, y no olvidemos a los tecnopaganos que están demostrando ser muy exitosos mezclando tecnología con magia. Angela le recordó. Si un estudiante expulsado era capaz de hacer ese tipo de magia antes, todavía debería poder hacerlo, dado que no requiere una varita. No recuerdo haber oído hablar de ninguno de los usuarios de magia en el mundo mágico europeo usando ese estilo de magia. Jesús asintió, admitiendo ese punto. Eso es cierto. Aquellos que pueden realizar cualquier tipo de magia sin varita son pocos y espaciados, pero incluso para ellos hay algún tipo de reacción al romperse la varita. Ella no reaccionó en absoluto cuando se rompió la varita como si fuera no le importaba. Así que, a menos que a la señorita Weasley le dieran una poción calmante antes de traerla aquí para evitar que se pusiera histérica, creo que está planeando algo. Angela Belmont estudió atentamente a la niña. Adán tenía razón.
La chica estaba demasiado tranquila y Angela creyó detectar un aire de satisfacción engreída en ella que no auguraba nada bueno para nadie. Creo que deberíamos avisar a Madame Egones, quien dirige el departamento de Aurores, sobre nuestras sospechas. Estoy bastante seguro de que ella no tendrá ningún problema para conseguir que alguien vigile a la señorita Weasley, dado que ella era la niña poseída por Voldemort. Diario en su primer año aquí. No se sabe cuánto de lo que él sabía ella retuvo y estoy seguro de que Madame Egones no está más ansiosa que nosotros porque una dama oscura haga una apuesta por el poder dado que acaban de deshacerse de su señor oscuro más reciente. De acuerdo. Se lo haremos saber durante nuestra reunión al final de la semana. Jesús volvió su atención a la habitación y vio que los Weasley se estaban yendo. Dumbledore parecía muy viejo y solemne cuando regresó al asiento detrás del escritorio. De todos los deberes que tengo como director, ese es el que menos me gusta. Romper la varita de un estudiante y expulsarlo me hace sentir como si de alguna manera en Hogwarts les hubiésemos fallado. Es comprensible, se compadeció Jesús del hombre, pero en última instancia, cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones. Es cierto, estuvo de acuerdo Dumbledore, pero siento que a las personas se les debe dar una segunda oportunidad para corregir sus errores o nunca aprenderán si son jóvenes o viejos. Tenía la intención de intentar corregir los errores que cometí con el señor Potter, pero parece que estoy causando casi tanto daño como bien con mi intento de enmendarlo. Director, nuestra inspección está completa y entregaremos nuestro informe al Departamento de Educación Mágica antes de que termine el día. Jesús le dijo. ¿Puedo preguntar qué piensas decirles? Dumbledore esperaba alguna pista sobre lo que habían encontrado. Estaba bastante seguro de que recomendarían que reemplazaran a Vince, pero no estaba seguro de ninguno de los demás. Lo siento, director, pero ese informe es confidencial hasta que sea presentado al jefe del Departamento de Educación Mágica. Jesús le dijo. Dumbledore tuvo que resistir fuertemente la tentación de usar legilimancia para tratar de obtener información avanzada. Necesitaba saber qué iban a hacer en su escuela. Sabía por sus conversaciones con Jesús y sus compañeros inspectores que eran muy capaces de resistir cualquier intento de tener una idea de lo que estaban haciendo y eso lo irritaba muchísimo. Ha sido un placer conocerlo, director. Jesús llamó mientras él y su compañero se dirigían hacia la puerta. El jefe del Departamento de Educación Mágica, Alan Greer, miró con un suspiro el informe muy grueso que el jefe del equipo de inspección estadounidense había colocado sobre su escritorio. ¿Podrías darme los aspectos más destacados para saber a qué me voy a enfrentar con Dumbledore? Él va a pelear con uñas y dientes por este informe. La escuela en sí es sólida, aunque varios de los cursos que se imparten podrían necesitar una actualización importante. Las escuelas de magia europeas están muy por detrás del resto del mundo en ciertos tipos de magia que se enseñan y no las estoy comparando simplemente con las escuelas de la Confederación de Estados Unidos tampoco. Incluso las escuelas asiáticas y sudamericanas están más actualizadas que sus homólogas europeas. Jesús dijo desde su asiento al otro lado del escritorio. Hemos recomendado el reemplazo del profesor de Historia de la Magia porque la única historia que él enseña es la de las rebeliones de los duendes y los estudiantes de Hogwarts necesitan aprender la verdadera historia del mundo mágico, todo el mundo mágico. También recomendamos el reemplazo de la profesora de adivinación ya que no está enseñando correctamente los aspectos que componen la adivinación. Parece mucho más contenta con hacer profecías pesimistas, y los únicos estudiantes que parecen recibir buenas calificaciones son los que siguen su mantra de «Mi mundo va a ser un desastre completo y absoluto». También nos gustaría sugerir que la clase de cuidado de criaturas mágicas se divida en 2 niveles. ¿Por qué 2 niveles? Preguntó el señor Weir. Habría pensado que habrían recomendado reemplazar a Hagrid por completo. El profesor Hagrid es un maestro muy competente cuando se trata de criaturas grandes y peligrosas, pero no enseña al nivel de sus alumnos. Las criaturas sobre las que enseña están bien, digamos, para estudiantes de 6º y 7º año, pero de 3º a 5º.
Los estudiantes de Año Nuevo, para poder adquirir amor por las criaturas mágicas que comparten nuestro mundo, deben comenzar con criaturas más seguras y un maestro que pueda enseñarles a su nivel de competencia mágica en caso de que algo salga mal. Jesús le dijo. También recomendamos que el profesor de estudios mugles sea reemplazado por un verdadero nacido de mugles y no por un sangre pura que esté trabajando con información que esté al menos 60 años desactualizada. ¿Algo más? El señor Wee tenía la sensación de que aún no había oído lo peor y que tenía que haber más, dado el tamaño del informe. Sí, Jesús parecía muy serio. Recomendamos encarecidamente que los jefes de las 4 casas ya no sean maestros, sino antiguos alumnos de al menos 30 años de edad, con habilidades para manejar a niños de todos los ámbitos de la vida, ya sean mugles o mágicos. También recomendamos que no servirán más de 5 o 10 años antes de ser reemplazadas. También recomendamos que las casas se mezclen más en las clases y que las clases mismas se dividan según el nivel de habilidad o conocimiento en cada nivel de año. ¿Por qué? El sistema actual ha funcionado muy bien. Weir no entendía por qué querían cambiar el sistema de casas. En realidad no es así. Jesús no estuvo de acuerdo. Tenemos amplia evidencia de que debido a que los maestros también tienen deberes docentes y en algunos casos porque tienen otros deberes además de enseñar, como la profesora McGonagall, no pueden brindar a los estudiantes en sus casas la atención que necesitan. Por ejemplo, ¿lo hizo? ¿Sabe que durante sus primeros 5 años en la casa de Ravenclaw las posesiones de Luna Lovegood fueron constantemente asaltadas y dañadas? El profesor Flitwick nunca fue informado o no pudo dedicar el tiempo necesario para detener el acoso por parte de un grupo de compañeros de casa de la señorita Lovegood que, según el discurso pronunciado en cada clasificación, se suponía que eran su familia cuando ella estaba fuera de casa. Que la deidad ayude a cualquiera que tenga una familia como esa en casa. ¿Sabías también que debido a sus numerosos deberes, la profesora McGonagall no pudo pasar el tiempo adecuado con los estudiantes en su casa? Durante el primer año de la señorita Ginny Weasley, no notó ningún cambio en el comportamiento de la niña. Si bien es posible que no haya cambiado el resultado en absoluto, nuestra opinión es que si cada casa hubiera tenido un jefe a tiempo completo y no solo uno a tiempo parcial, podrían haber detectado los signos de posesión que la señorita Weasley debe haber tenido. Mostrado o al menos un cambio de personalidad que indicaría que algo andaba mal. También según el señor Potter, cuando intentó contarle a la profesora McGonagall que la señorita Umbridge había usado un artefacto restringido contra él mientras estaba detenido, le dijeron que mantuviera la cabeza agacha y evitara llamar la atención sobre sí mismo y que si no podía hacerlo que simplemente tendría que aceptar las detenciones. ¿No notó ningún cambio en el comportamiento de la niña? Si bien es posible que no haya cambiado el resultado en absoluto, nuestra opinión es que si cada casa hubiera tenido un jefe a tiempo completo y no solo uno a tiempo parcial, podrían haber detectado los signos de posesión que la señorita Weasley debe haber tenido. Mostrado o al menos un cambio de personalidad que indicaría que algo andaba mal. También según el señor Potter, cuando intentó contarle a la profesora McGonagall que la señorita Umbridge había usado un artefacto restringido contra él mientras estaba detenido, le dijeron que mantuviera la cabeza agacha y evitara llamar la atención sobre sí mismo y que si no podía hacerlo que simplemente tendría que aceptar las detenciones. ¿No notó ningún cambio en el comportamiento de la niña? Si bien es posible que no haya cambiado el resultado en absoluto, nuestra opinión es que si cada casa hubiera tenido un jefe a tiempo completo y no solo uno a tiempo parcial, podrían haber detectado los signos de posesión que la señorita Weasley debe haber tenido. Mostrado o al menos un cambio de personalidad que indicaría que algo andaba mal. También según el señor Potter, cuando intentó contarle a la profesora McGonagall que la señorita Umbridge había usado un artefacto restringido contra él mientras estaba detenido, le dijeron que mantuviera la cabeza agacha y evitara llamar la atención sobre sí mismo y que si no podía hacerlo que simplemente tendría que aceptar las detenciones.
Podrían haber detectado los signos de posesión que la señorita Weasley debió haber mostrado, o al menos un cambio de personalidad que indicaría que algo andaba mal. También según el señor Potter, cuando intentó contarle a la profesora McGonagall que la señorita Umbridge había usado un artefacto restringido contra él mientras estaba detenido, le dijeron que mantuviera la cabeza agacha y evitara llamar la atención sobre sí mismo, y que si no podía hacerlo que simplemente tendría que aceptar las detenciones. Podrían haber detectado los signos de posesión que la señorita Weasley debió haber mostrado, o al menos un cambio de personalidad que indicaría que algo andaba mal. También según el señor Potter, cuando intentó contarle a la profesora McGonagall que la señorita Umbridge había usado un artefacto restringido contra él mientras estaba detenido, le dijeron que mantuviera la cabeza agacha y evitara llamar la atención sobre sí mismo, y que si no podía hacerlo que simplemente tendría que aceptar las detenciones. Weir miró al inspector con incredulidad. No habría pensado que alguna vez escucharía tales cosas sobre Minerva McGonagall. Ella siempre le había parecido tan cariñosa y preocupada por los miembros de su casa. ¿Qué estás proponiendo? Como dije antes, los maestros ya no serán jefes de casa y que se contratará a un exalumno para cumplir ese rol en cada casa. Su único deber será estar ahí para los estudiantes en las necesidades de su casa, ya sea como una caja de resonancia porque sienten nostalgia, o para ayudar con una tarea o un problema. Jesús le dijo. En cuanto a la recomendación sobre las clases, creemos que sería mejor si las 4 casas tuvieran clases juntas en cada nivel de año en lugar del sistema actual de colocar 2 casas juntas. También para evitar el problema de que las clases sean demasiado grandes. Para que el maestro lo maneje, sugerimos que las clases se dividan según el nivel de habilidad o el conocimiento de los niños a los que se les enseña. El 7 de enero, mientras los estudiantes terminaban de desayunar en el gran comedor, algunos de ellos notaron que un extraño vestido con ropa muggle entraba silenciosamente al gran comedor y empujaron a sus amigos para alertarlos de su presencia. En estos días en Hogwarts, la desaparición de extraños significaba que algo muy malo o muy bueno estaba a punto de suceder. Simplemente no sabían qué traería este extraño. El mago, al menos asumieron que era un mago a pesar de su atuendo muggle dado que había ingresado a Hogwarts, tenía un aura de poder a su alrededor y eso combinado con la forma en que se movía hizo que los estudiantes pensaran en Ojolo como Odia aunque fuera un mago. Uno más joven con una complexión mucho más delgada y cabello castaño hasta los hombros. Él también parecía estar buscando a alguien. Después de unos momentos, fue evidente que encontró al que estaba buscando mientras se dirigía hacia el final de la mesa de Ravenclaw donde Harry Potter estaba nuevamente sentado junto a Luna Lovegood. Los Ravenclaw más cercanos a la pareja se sorprendieron al ver a Potter sonreír cuando este extraño mago lo saludó. Hola Harry. Liam, esto es una sorpresa. Potter estrechó la mano del otro mago. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha pasado una semana desde el final del juicio de Fudge. Dante se lo recordó. Oh sí, lo olvidé. Potter asintió. Se supone que el duelo con la señora Weasley será hoy. ¿Seguirás siendo mi segundo, no? Dantes quería saber. Por supuesto. Potter le aseguró. Los hipogrifos salvajes no pudieron detenerme. El nombre Liam sonaba familiar y a los Ravenclaws que escuchaban a escondidas les tomó unos minutos establecer la conexión con los artículos que habían estado leyendo durante las últimas semanas. Liam Dantes. A pesar de su vestimenta de jeans y camisa muggles, este era el heredero de la línea Ravenclaw. Este hombre que estaba cerca de su mesa era el heredero de su fundador. La noticia se extendió rápidamente por la mesa, pero antes de que uno de los prefectos de séptimo año pudiera saludar al heredero de Ravenclaw, Dumbledore se acercó a él. Lord Ravenclaw, es un placer verlo de nuevo. Si se une a mí en mi oficina, podremos tener nuestra conversación en privado. Director Dumbledore, respondió secamente Dantes, no vine a reunirme con usted. Hoy tengo un duelo de honor, si recuerda, con Molly Pruitt Weasley se peleará aquí en el gran comedor a las 10 am. Lord Ravenclaw, habló Dumbledore tratando de ser conciliador. Un duelo con la señora
Weasley no resolverá nada y solo creará más malos sentimientos entre ustedes. Uno de ustedes debería ser la mejor persona, disculparse y cancelar este duelo. Entonces te sugiero que hables con quien hizo el desafío y no conmigo. Dantes respondió. Si ella desea retratarse de su desafío, no tendré ningún problema con eso, pero no me disculparé por lo que dije sobre su hija o su familia, ya que lo más probable es que sea cierto. Lord Ravenclaw, según usted mismo admite, es el maestro del duelo, lo que pone a la señora Weasley en una grave desventaja. Dumbledore persistió. Por eso insistí en que este duelo fuera un duelo de paintball. Dantes se lo recordó. Consciente de los estudiantes que escuchaban a escondidas y sin querer darles más municiones, Dumbledore usó el único poder que tenía como director sobre el heredero de un fundador y aún así no era absoluto. Lord Ravenclaw, como director, debo pedirle que venga a mi oficina para que podamos discutir este asunto entre otros en privacidad. Dantes asintió. Muy bien, director, iré a su oficina, pero no crea que vaya a cambiar de opinión. La opinión que hay que cambiar es la de Molly Weasley. Lord Ravenclaw, ¿por qué estás tan dispuesto a batirte en duelo con una mujer que no es ni de lejos tu igual? ¿Te das cuenta de que eso te hace parecer un matón? Señaló Dumbledore una vez que estuvieron en su oficina. No soy yo quien propuso el desafío a un duelo. Dantes se lo recordó. No soy yo quien quería estar mágicamente obligado a aparecer y pelear. Molly Weasley fue quien lanzó el desafío y mágicamente nos unió a ambos a este duelo. Ella tendrá que llevarlo a cabo o si se retira o no lo logra. Si aparece, entonces perderá su honor. Pero no estamos hablando de un contrato mágicamente vinculante. Dumbledore persistió. No tienes que batirte en duelo con la señora Weasley. En realidad lo somos. Un desafío a un duelo que se hace con toda la intención de que sea llevado a cabo por la parte que lo ofrece y aceptado por la parte a la que se le ofreció es, de hecho, tan vinculante como los contratos para el torneo de los tres magos, excepto en este caso, en lugar de que se pierda la magia de una persona, lo que se pierde es su honor. Dantes sacó su reloj y lo miró. Y Molly Weasley tiene 30 minutos para aparecer o perderá el duelo y su precioso honor. Pero Molly no estaba pensando con claridad cuando hizo ese desafío. Acababas de insultar a su hija y el honor de su familia. Tumbles le recordó. Dantes lo miró directamente a los ojos. Si quieres detener este duelo, estás hablando con la persona equivocada. Necesitas hablar con la señora Weasley. No sé por qué tienes tanta prisa por detenerlo. Nadie va a salir herido. Es simplemente un duelo de paintball. Pero puede que las cosas no sigan así. Dumbledore le recordó. Lo será de mi parte, a menos que la señora Weasley decida sacrificar su honor para ganar el duelo. Dantes respondió. Mientras Dumbledore hacía una llamada de emergencia a la casa de los Weasley, Dantes se acercó a la percha del Fénix y susurró. Hola Fawkes. Fawkes miró fijamente los ojos color avellana por un momento y luego echó un vistazo rápido a su vínculo antes de estirar la cabeza y frotarla contra la mano del hombre. Ahora te gusto, comentó Dantes en voz muy baja, pero te agradaré cuando termine el año cuando le dé al viejo tonto lo que tanto se merece. Fawkes le dirigió una mirada de reproche. Oh, no te preocupes, no estará muerto, pero tampoco estará muy feliz. Dantes le advirtió. Él va a pagar por todos los crímenes que ha cometido en su búsqueda del llamado bien mayor. Fawkes le dirigió una mirada conmovedora, pero Dantes negó con la cabeza. Ni siquiera tú puedes hacerme cambiar de opinión, Fawkes. Ha estado entrometiéndose demasiado tiempo y destruido demasiadas vidas. Todo termina ahora, antes de que pueda causar más daño. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué te quedas con él, Fawkes? Sabes que ya no es Light, así que ¿por qué quedarte? Fawkes silbó una nota lastimera. Así que te preocupas por ese viejo entrometido, concluyó Dantes, ¿y crees que puedes hacerlo regresar hacia la luz? Fawkes asintió. Odio decirte esto, Fawkes, pero creo que es demasiado tarde para él. Dantes le dijo al Fénix en voz baja. Lo único que estás haciendo con tu presencia a su lado es engañar a la gente haciéndoles creer que todavía está del lado de la luz.
No se dan cuenta de que es gris y, además, un gris oscuro. Si hubiera hecho la mitad de las cosas que ha hecho para hablar con Neville o decir incluso Malfoy, alguien estaría gritando como si no fuera quemándolo en la hoguera, pero como no tengo a nadie que hable por mí, él se sale con la suya con todo lo que me ha hecho, porque tú eres todavía aquí. Puede que no quieras creerme, pero piénsalo. Dumbledore sacó la cabeza del fuego y miró a su alrededor buscando a Dante solo para verlo parado cerca de Fawkes acariciando al Fénix. Dumbledore se alegró de ver eso, significaba que el hombre era una buena persona. Siempre había considerado que Fawkes era un excelente juez de carácter. Molly está en camino, anunció Dumbledore, poniéndose de pie. Así que tampoco pudiste convencerla de cancelar el vuelo, concluyó Dantes. Lamentablemente no, le dijo Dumbledore. Ella se ha puesto en contacto con Arthur ya que él es su segundo, pero deberían estar aquí a tiempo. Ya que no puedo cambiar de opinión a ninguno de los dos, hay otro asunto que me gustaría discutir con ustedes que concierne a Hogwarts. Molly y Arthur Weasley miraron sorprendidos alrededor del gran comedor. Las mesas y los bancos habían desaparecido. En cambio, había barreras de madera esparcidas por la habitación. Llega un poco tarde, señora Weasley, observó Dantes. Estaba empezando a preguntarme si había cambiado de opinión y decidido sacrificar su honor. No en tu vida. Molly siseó. Afortunadamente para mí, mi vida no está en juego y la tuya tampoco, ya que esto es un duelo de paintball. Dantes sacó un estuche reducido de una bolsa que llevaba en la cintura y lo amplió. Al abrirlo, sacó varios artículos y se los entregó a Molly. Necesitarás estos. Molly miró las cosas claras y grandes que parecían gafas, una media máscara que parecía para ser usada en la mitad inferior de la cara de alguien y algo de madera que no podía entender. ¿Qué son estos? Estos, Dantes golpeó los grandes lentes transparentes, son para proteger tus ojos. Han sido tratados con un hechizo Impervious para que la pintura no se pegue a ellos y así siempre podrás ver. La máscara debe usarse para no tragar o respirar la pintura accidentalmente. Y por último, pero no menos importante, deslizó su varita en la ranura en la parte superior de la cosa de madera, esto es similar a las pistolas muggles utilizadas en los torneos de paintball muggle. Se vincula al núcleo de tu varita y te permite apuntar y disparar el hechizo Orbis Pigmento que produce bolas de pintura de colores. Tienes que estar bromeando. Molly miró las cosas con disgusto. Se supone que debemos pelear un duelo adecuado, no un juego de niños. No vine aquí para jugar contigo. Vine aquí para un duelo para defender el honor de mi familia. En realidad, señora, los niños en el mundo muggle e incluso en las partes del mundo mágico donde se usa el paintball como forma de entrenamiento y entretenimiento no participan en los torneos, porque las propias bolas de paintball pueden causar hematomas cuando hacen contacto. Son principalmente adultos y adolescentes mayores los que practican este deporte. Y como también le dije, señora, a menos que quiera terminar gravemente herida o muerta, dejará de disputar los términos originales acordados por su segundo. Es un problema pelear en un duelo real, pero ten cuidado, pelearé para ganar si ese es el caso y para mí, ganar estarás muerto o permanentemente incapacitado. No he perdido un duelo todavía y no serás el primero. El rostro inexpresivo de Dantes convenció a Molly de que hablaba muy en serio. ¿Cómo sabemos quién de nosotros ganó el duelo si simplemente usamos bolas de pintura? Molly quería saber. En un duelo normal, el ganador es claro porque uno de los duelistas está caído y no puede continuar con el duelo. Eso es muy sencillo, señora, le aseguró Dantes. En los torneos de paintball muggle y algunos de los mágicos que he visto y en los que he participado, tienen un límite de tiempo generalmente de 30 minutos a 1 hora. Los que están cubiertos con más pintura son los perdedores y ese es el método que usaremos. Si estás de acuerdo, nuestro duelo durará 30 minutos y luego veremos quién de nosotros pierde. Muy bien, resopló Molly. Dantes le mostró cómo ponerse las gafas y la máscara que debía proteger la mitad inferior de su rostro. También le mostró cómo asegurarse de que su varita estuviera correctamente colocada en el extraño mango con forma de pistola para que aún pudiera disparar hechizos.
Ahora señora, ya que no está familiarizada con el hechizo que usaremos y el medio por el cual se dispara, puede que tenga 20 minutos para practicarlo. Dantes le dijo. El hechizo es bastante simple, un primer año podría hacerlo. Simplemente apunta a una de las barreras de madera y de Orbis Pigmento mientras piensas en el color que te gustaría que fuera la bola de pintura. Una vez que puedas dispararla bien, lo haremos. Tener nuestro duelo. Los tres hombres observaron desde cerca de la pared mientras Molly Weasley practicaba el hechizo y aprendía a moverse alrededor de las barreras y obstáculos. Su esposa debería haber usado ropa diferente, señor Weasley. Dantes observó mientras ella se movía por la habitación. Su movilidad se verá afectada por esa falda suya, pero a menos que sea buena en la transfiguración, ya es demasiado tarde para ponerse un par de pantalones. Arthur tuvo que estar de acuerdo con esa evaluación, pero simplemente dijo, Molly nunca usa pantalones. Dice que no es apropiado que una dama use ropa de hombre. Puede que se arrepienta de esa elección antes de que esto termine. Veo que también descubrió que la empuñadura de pistola le permitirá disparar otros hechizos si es necesario. Comentó Dantes, mientras un rayo rojo de energía de hechizo golpeaba la barrera a la que Molly estaba disparando. Los diseñadores lo dejaron así, ya que algunos torneos se disputan en el bosque donde deambulan criaturas mágicas entre otras, y no querían quitarle a una persona la capacidad de defenderse, al tener que perder tiempo sacando su varita del suelo. Culata. Mientras Molly disparaba varios hechizos estándar más contra la barrera, Dantes gritó. Ya que ahora parece que se le ha caído el hechizo de pintura, se acabó el tiempo de práctica, señora. Arthur miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que faltaba alguien. Necesitamos un árbitro para iniciar y supervisar el duelo. ¿A quién sugerirías? Preguntó Harry. O Dumbledore o Flitwick, sugirió Arthur. Ambos son considerados duelistas expertos, aunque Flitwick tiene una maestría en duelo junto con su maestría en encantamientos. Si está disponible, preferiría Flitwick. Dantes nombró su elección. ¿Podemos traerlo aquí rápidamente? Él enseña aquí. Harry le dijo. Preferiría que el director comenzara el duelo. Molly respondió. Creo que Flitwick tiene Gryffindors de séptimo año en este momento, comentó Arthur. Ron y Hermione están en su clase, así que conozco el horario. Dantes se encogió de hombros, entonces que sea Dumbledore. Tibby, llamó a Arthur a uno de los elfos domésticos de Hogwarts. Cuando apareció el elfo doméstico, Arthur hizo su pedido y el elfo desapareció con un pop. Reapareció unos minutos más tarde y le susurró algo a Arthur. Arthur asintió en agradecimiento. Dumbledore bajará en unos minutos. Anunció Arturo. Una vez que llegó Dumbledore, Dantes lanzó un hechizo para crear un cronómetro visible y dijo. El reloj comenzará en el momento en que Dumbledore comience el duelo y cuando suene la alarma el duelo habrá terminado, ¿entendido, señora Weasley? Ella asintió en señal de comprensión. Dantes miró al director, ¿vas a cerrar las puertas para darnos algo de privacidad, Dumbledore? No, tampoco hay ninguna razón. Dumbledore le dijo. Muy bien, Dantes apuntó su varita gris ceniza hacia la puerta e hizo un gesto arqueado. Un rayo de energía blanca golpeó la piedra angular del arco de la entrada y una barrera cobró vida. Eso asegurará que ningún estudiante pueda ingresar al gran comedor mientras el duelo esté en progreso. Por su propia seguridad y la nuestra. Dumbledore asintió, complacido de que al menos el hombre se preocupara por los estudiantes que iban a la escuela de sus antepasados. Si ambos están listos. Dantes asintió. Molly dijo. Terminemos con esto de una vez. Haz una reverencia, pidió Dumbledore y cuando lo hicieron, contó. 3, 2, 1. Ambos duelistas inmediatamente gritaron Orbis Pigmento antes de esquivar la barricada más cercana. Las bolas de pintura roja y verde impactaron en los escudos que Dumbledore había colocado a unos centímetros de las paredes del gran comedor para protegerlos de las salpicaduras de pintura. Un estudiante que pasaba por el gran comedor escuchó los gritos y se detuvo para mirar, luego se dio cuenta de que estaba viendo un duelo muy inusual y se apresuró a buscar a algunos de sus amigos para que pudieran ver esto también.
Molly y Dante se lanzaban hechizos con bolas de pintura el uno al otro. Algunos de ellos se pusieron en contacto, pero no todos. El suelo y las barreras pronto quedaron cubiertos de pintura. Molly mantuvo un ojo en el reloj que Dantes le había proporcionado cuidadosamente y esperó su oportunidad. Solo tendría una oportunidad de acabar con este hombre que insultó su honor. Cuando el tiempo empezó a agotarse y Molly estaba bien cubierta de pintura, vio su oportunidad. Apuntando su varita a Dantes, susurró: «Estupifi». El rayo de luz roja alcanzó a Dantes y este se desplomó. Harry, al ver el ataque deliberado de la señora Weasley, apuntó con su bastón en su dirección y gritó: «Incárigo». Las cuerdas se enrollaron fuertemente alrededor de Molly antes de que nadie más en la habitación tuviera la oportunidad de reaccionar, enviándola al suelo. «Su esposa ha perdido su honor al violar los términos del duelo», anunció Harry. «No hice». Molly replicó mientras Arthur se acercaba para liberarla. «Nunca estuve de acuerdo con ellos. Luché un duelo adecuado y derribé a mi oponente». Dumbledore miró a Molly sorprendido. Él nunca hubiera esperado que ella le hiciera trampa. «Molly, me temo que debo estar de acuerdo con el señor Potter. Habiendo escuchado los términos que se establecieron, cuando desafiaste a Lord Ravenclaw durante el juicio de Fudge ante el Alto Consejo y el hecho de que no estuviste en desacuerdo con ellos en ese momento, estabas obligado a honrarlos o decirle antes de que comenzara el duelo que no lo harías». Arthur miró a su esposa sorprendido, con los ojos muy abiertos como si la estuviera viendo por primera vez. «Molly, si no ibas a aceptar los términos, deberías haberlo dicho antes de que comenzara el duelo. No solo has traicionado el honor de los Prewett, sino también el de los Weasley». «Acepté los términos en su nombre como era apropiado y nunca dijo que no los cumpliría». Arthur sacudió la cabeza como si quisiera borrar de su mente el recuerdo de lo que había hecho su esposa. «Me da vergüenza de ti, Molly. Hoy me demostraste que no crees en el honor, algo que les enseñamos a nuestros hijos era una de las cosas más importantes que tenían. No sé cómo podrás enfrentarte a nuestros hijos cuando sepan lo que has hecho. ¿Pensaste siquiera en cómo les afectará esto? ¿Cómo reaccionará la gente ante ellos cuando sepan quién es su madre y qué ha hecho? También nos has alejado aún más que nunca de cualquier posibilidad de reconciliación con Harry, dado que él también ha visto que no tienes honor. Eres un tonto, Arthur, si crees que tenemos una oportunidad de reconciliarnos con ese chico». Molly escupió mientras luchaba con las cuerdas que la ataban. «Es una causa perdida y en tu corazón lo sabes. La única pregunta que queda es cuánto daño va a causar antes de que lo admitas ante ti mismo». Dumbledore sacudió la cabeza con tristeza. Nunca pensó que vería a Molly Weasley hundirse tan bajo como para violar los términos de un duelo. Se acercó y apuntó con su varita a Dantes, en el bar. Dantes levantó la vista confundido. «¿Qué pasó?». Con una mirada pensativa en su rostro, Dumbledore abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Harry intervino. «La señora Weasley hizo trampa. Usó un hechizo estupífico contigo para noquearte». Sentado, Dantes miró a Molly Weasley no con una expresión de odio o enojo, sino con una expresión que proclamaba más fuerte que las palabras que sabía que ella era una mujer sin honor y que sus acciones acababan de confirmarlo. Poniéndose de pie, Dantes caminó hacia donde Molly había sido puesta de pie por su esposo, todavía atada por las cuerdas que Harry había colocado allí. Sacando su varita de la empuñadura de la pistola, la apuntó. «Agradezca, señora», dijo Dantes con un tono de voz tranquilo y casi letal, «porque no ataco a aquellos que no pueden tomar represalias. Ha demostrado que usted y su familia no tienen honor. Al violar los términos del duelo, han perdido el derecho. El poco honor que alguna vez tuviste. A partir de este día, tu deshonra será evidente para todos cuando te miren». Un rayo de luz gris salió de la varita de Dante y golpeó a Molly. Las cuerdas que la ataban desaparecieron, pero mientras Arthur y Dumbledore observaban la palabra «deshonrada» estaba escrita en su frente con letras rojas. En el silencio que había caído en el gran comedor después de que el hechizo de Dantes golpeara a Molly, todos escucharon el sonido de voces cerca de la puerta y eso fue rápidamente seguido por pies corriendo.
Dumbledore levantó la vista para ver a los niños desapareciendo de la entrada del gran comedor. Te lo dije, deberías haber cerrado las puertas. Dantes le comentó a Dumbledore mientras señalaba la piedra angular para eliminar la barrera. La noticia de la deshonra de Molly Weasley se extenderá por todas partes antes de que puedas detenerla. Y desafortunadamente se sumó a lo que Ginny ya ha hecho al atacar a Luna, intervino Harry. El nombre Weasley puede estar solo un poco más alto en la escala que el nombre Malfoy, para cuando esto circule. Estaban terminando los últimos pasos de sus pociones cuando alguien llamó a la puerta del laboratorio. Cuando se abrió, Terry Bot asomó la cabeza y dijo en voz baja: Profesor Wilmot, al director le gustaría ver a Harry Potter lo antes posible. Wilmot asintió y luego le dijo a Harry: Señor Potter, como la clase casi ha terminado, calificaré su poción según lo que se ha hecho hasta este momento. Si desea intentar obtener la calificación de la poción completa, puede hacerlo. ¿Puedo volver a rehacer la poción después de clases hoy? Sí, profesor. Harry apagó el fuego debajo de su caldero y recogieron su equipo y fueron a unirse a Bot, que estaba esperando junto a la puerta. ¿Qué hiciste para molestar a Dumbledore ahora, Harry?, preguntó Bot. Era bien sabido que estos días la única vez que el director pedía ver a Harry era cuando había hecho algo para molestarlo. Harry se encogió de hombros. No tengo idea. No he hecho nada que pueda considerarse remotamente un problema desde el duelo entre la señora Weasley y Lord Ravenclaw, y eso fue hace varios meses. Y eso solo sería un problema si fueras un Weasley. Bot asintió de acuerdo con esa última afirmación. Ron Weasley había estado evitando a Harry como si tuviera la plaga desde el duelo en el que su madre se deshonró a sí misma y a la casa Gryffindor al romper las reglas acordadas de un duelo. Lo que nadie había podido entender era por qué lo había hecho. Esa era una táctica que los Slytherin habrían usado y no alguien de Gryffindor. Seguramente vencer a Dantes no valía la pena perder el honor personal de alguien. Cuando llegaron a la gárgola que custodiaba la oficina del director, Bot dijo: Pepper Diablillo. La gárgola se hizo a un lado y Terry le dijo a Harry: Sube, él te está esperando. Harry se encogió de hombros y subió las escaleras, preguntándose qué tendría en mente ahora el viejo entrometido. Tan pronto como Harry entró a la oficina, fue golpeado contra la pared más cercana por una fuerte bofetada en un lado de su cara. ¿Cómo te atreves a aprovecharte así de mi hija? Harry escuchó una voz que reconoció como la de Molly Weasley que le gritaba: ¿No le has hecho suficiente daño a mi familia? Perky está en Azkaban por tu culpa. Los gemelos no nos hablan ni nos ven, por tu culpa. Y ahora tienes que tomar la inocencia de mi bebé y dejarla embarazada. Deberíamos haberte dejado en Azkaban. Harry logró apartarse del brazo agitado de la mujer, el tiempo suficiente para lanzar Petrificus Totalis. Mientras miraba alrededor de la oficina del director, vio a Arthur parado a un lado de Molly, con su varita en la mano como si estuviera en el proceso de intentar lanzar un hechizo. Ginny estaba parada cerca de la posición de Fawkes con una sonrisa de confianza en su rostro mientras lo miraba. Ahora que la musaraña ha sido silenciada al menos por ahora, ¿a alguien le importaría decirme por qué diablos me estaba gritando?, preguntó Harry tomando asiento lo más lejos posible de la petrificada señora Weasley como era posible en la pequeña oficina. Incapaz de contener la noticia que tenía ni por un momento más, dijo Ginny. Voy a tener tu bebé. Harry sacudió la cabeza seguro de que había un problema con su audición. ¿Quieres contarme eso una vez más? Porque pensé que escuché a Miss Weasley decir que iba a tener mi bebé.